formas de falla y los límites de acero de una viga, vamos a ver un poco lo que dice el reglamento. El capítulo 10 es para vigas y empieza ahí con una pequeña descripción de alcance que dice las disposiciones del capítulo 10 se deben aplicar al diseño de elementos sometidos a cargas de flexión o axiales, o a la combinación de cargas de flexión y cargas axiales, ¿no? O flexocompresión. Suposiciones de diseño, ¿no? Como en todo modelo matemático, ¿no? de elementos estructurales, pues hay ciertas hipótesis o suposiciones que debemos de considerar. El diseño por resistencia de elementos sometidos a flexión y cargas axiales debe basarse en las hipótesis dadas en los siguientes capítulos, ¿no? Del 10.2.2 al 10.2.7, y debe satisfacer las condiciones de equilibrio y de compatibilidad de deformaciones, ¿no? Desde muy temprano en la carrera, desde materias de estática, mecánica, hemos escuchado que el equilibrio y la compatibilidad de deformaciones son ahí dos parámetros que siempre nos van a acompañar, ¿no? Y pues aquí no es la excepción, ¿no? Seguimos manejándolos. Las deformaciones unitarias en el esfuerzo y en el concreto deben suponerse directamente proporcionales a la distancia desde el eje neutro, excepto que para las vigas de gran altura definidas en el capítulo 10.71 debe emplearse un análisis que considere una distribución no lineal de las deformaciones unitarias. Alternativamente se permite emplear el modelo puntal tensor, y ahí nos hace referencia a un capítulo y al apéndice A, ¿no? Esto a lo mejor queda un poco vago ahorita, ¿no? Pero ya quedamos ya con esquemas, pues queda más claro, ¿no? Lo que nos dice aquí el reglamento. El 10.23 es un dato importante. La máxima deformación unitaria utilizable en la fibra extrema sometida a compresión del concreto se supone igual a 0.003. Es decir, que cuando la deformación unitaria excede ese valor, se considera que el concreto falla, ¿no? Ya no se considera útil, por lo tanto es la deformación límite. Seguimos el esfuerzo en el refuerzo, o sea, en el acero. Cuando sea menor que Fy, debe tomarse como el módulo de elasticidad veces la deformación unitaria del acero. Para deformaciones unitarias mayores que las correspondientes a Fy, el esfuerzo se considera independiente de la deformación unitaria e igual a Fy. Ok, ahorita vamos a entrar un poquito más a detalle de qué se trata el esfuerzo, ¿no? La relación entre la distribución de los esfuerzos de compresión en el concreto y la deformación unitaria del concreto se deben suponer rectangular, trapezoidal, parabólica o de cualquier otra forma que dé origen a una predicción de la resistencia que coincida con los resultados de ensayos representativos, ¿no? Vamos a ver más adelante que para fines de simplicidad vamos a usar un bloque en la distribución del concreto, un bloque de esfuerzos de Whitney, ¿no? Simplifica un poco lo que es el cálculo de la resultante de los esfuerzos de compresión. Un esfuerzo en el concreto de 0.85 F'C uniformemente distribuido en la zona de compresión equivalente, limitada por los bordes de la sección transversal y por una línea recta paralela al eje neutro, a una distancia A igual a beta 1 por C de la fibra de deformación unitaria máxima en compresión. Haz de cuenta que esto de aquí es lo que les acabo de platicar, que se hace un bloque equivalente con un valor de 0.85 de F'C. Ahorita también lo vamos a ver un poco más claro. Y la profundidad de ese bloque es igual a A, que es beta 1 por C, que es la distancia
de la fibra en compresión al eje neutro. La distancia desde la fibra de deformación unitaria maximal al eje neutro C se debe medir en dirección perpendicular al eje neutro. Y para F'C entre valores de 17 y 28 megapascales, el factor beta 1 se debe tomar como 0.85. Para F'C superior a 28 megapascales, beta 1 debe disminuir en forma lineal a razón de 0.005 por cada 7 megapascales de aumento sobre 28 megapascales. Sin embargo, beta 1 no debe ser menor que 0.65. Ahorita también vamos a ver una tablita que nos explique un poquito mejor la variación del beta 1, ¿no? Como les digo, siempre el reglamento es un poco crudo, ¿no? Un poco directo y no es muy explícito en lo que quiere decir, ¿no? Pero es cuestión de entenderlo un poquito y sabemos qué nos quiere decir. Aquí hay un pequeño comentario. La resistencia nominal a la flexión de un elemento se alcanza cuando la deformación unitaria en la fibra extrema en compresión alcanza el límite de deformación unitaria asumido de 0.003, ¿no? Es lo que decíamos, cuando el concreto llega a esta deformación, pues ya se considera que el elemento falló y que ya no es un elemento estable, ¿no? Ya puede, se considera que ese elemento ya falló. La deformación unitaria neta de tracción ET, esta deformación en ocasiones la vamos a ver como ES, que es la deformación del acero, haciendo referencia a steel, o T, que es tensión. Da lo mismo, ya que pues como le hemos comentado, el concreto no absorbe tensiones, por lo tanto cualquier tensión que haya en el elemento debe ser asumida por el acero. Entonces si miramos ES o ET es lo mismo, ¿no? La formación en tensión que va a estar representada de esa manera. Y aquí lo dice, ¿no? Es la deformación unitaria de tracción en el refuerzo de acero extremo en tracción en el estado de resistencia nominal, sin considerar las deformaciones unitarias debidas al press forzado, flujo plástico, retracción y temperatura. La deformación unitaria neta de tracción en el refuerzo de acero extremo es un poco un trabalenguas, ¿no? La deformación unitaria neta de tracción en el refuerzo de acero extremo en tracción, casi dice lo mismo, ¿no? Lo repite mucho. Se determina a partir de una distribución de deformaciones unitarias lineal en el estado de resistencia nominal, como se aprecia en la figura, ¿no? Y aquí sí nos muestra una pequeña figura de cómo es el diagrama de deformaciones unitarias. Cómo se aprecia en la figura usando triángulos semejantes, ¿no? Aquí están los triángulos semejantes. Cuando la deformación unitaria neta de tracción en el refuerzo de acero extremo en tracción es suficientemente grande, igual o mayor a 0.005, la sección se define como controlada por tracción o por tensión, donde se puede esperar un claro aviso previo de falla con deflexión y agrietamiento excesivo. Prácticamente lo que nos está diciendo aquí es la falla subreforzada, donde el acero se deforma bastante y pues hay deformaciones y agrietamiento excesivo, ¿no? Cuando la deformación unitaria neta en tracción del acero es muy pequeña, cuando el acero en tensión se deforma muy poco, menor o igual al límite de deformación unitaria, que en este caso para varilla corrugada de FY 4200 es 0.0021, ¿no? Se puede esperar una condición de falla frágil, sin un claro aviso de una falla inminente. Los elementos sometidos a flexión en general son controlados por tracción, mientras que los elementos en compresión en general son controlados por compresión. Es decir, que las vigas siempre es conveniente que fallen, o que estén controladas por tensión.
Entonces aquí prácticamente lo que nos describe es la falla subreforzada y la sobrereforzada cuando hay exceso de acero, ¿no? Entonces fíjense aquí nos da un pequeño diagrama. Siempre que esta es la viga, ¿no? Con el acero que tiene aquí, el acero más alejado en tensión, a partir de ese punto se va a considerar a trazar el diagrama. Entonces nosotros siempre vamos a partir de un diagrama en compresión con una deformación unitaria de 0.003, siempre, ¿no? Este valor va a ser constante, ya que es la deformación límite o máxima del concreto. Y vamos a variar linealmente, vamos a pasar la zona de tensión y vamos a ver cuánto se deforma el acero en tensión. Esto es una incógnita, ya que pues no sabemos, ¿no? Esa es una incógnita que tenemos, va a depender de la cantidad de acero que coloquemos aquí. Y pues obviamente donde cruza es el eje neutro y C es la profundidad del eje neutro, ¿no? Medida desde el extremo hasta del extremo de la fibra en compresión al eje neutro, ¿no? Y aquí es el peralte efectivo de la viga. Entonces seguimos leyendo. Prácticamente para poder sacar fórmulas o deducir ecuaciones que nos permitan hacer la revisión y diseño de elementos a flexión, tenemos que hacer diagramas, ¿no? de formaciones unitarias, de esfuerzos y de fuerzas. A fin de cuentas, lo que buscamos en un elemento sujeto a flexión es un momento resistente, y pues desde estática sabemos que un momento es igual a fuerza por distancia. Entonces una vez que tengamos una fuerza y una distancia, podemos tener el momento resistente de una viga. Y de aquí también salen pues las fórmulas de diseño, y también por ejemplo sale la fórmula del acero balanceado y todo eso, ¿no? Algo importante aquí es que siempre empezamos con una deformación unitaria. Diagrama de deformaciones unitarias, siempre de variación lineal, lo que acaba de decir, siempre empezando de que el concreto tiene una deformación de 0.003, y pues de ahí vamos a ver cuánto es la profundidad del eje neutro y cuánto se deforma el acero. Si ustedes recuerdan, creo que en mecánica de materiales, cuando hacían diagramas de deformación del acero y el concreto, el diagrama de deformación del concreto es más o menos como esta figura, ¿no? Por eso se le conoce como esfuerzos reales. Pero pues sacar el área de esta figura pues es un poco complicada, ¿no? Entonces lo que se hace o lo que se opta es por hacer este bloque equivalente, que se le llama el bloque de esfuerzos de Whitney, ¿no? Que es un rectángulo que es con una profundidad de 0.85 de F'C, este valor es constante, y que su profundidad del bloque es A, no es C, ¿no? C es la profundidad del eje neutro y la A es un poquito más arriba. Entonces si lo vimos acá un poquito más acá, aquí está, ¿no? La A es igual a beta 1 por C, y el beta 1 pues es un valor que por aquí nos describen, que más abajo lo vamos a ver, la tablita. Pero para poder calcular la A hay que multiplicar C por beta 1. Y una vez que tengamos esfuerzos equivalentes, ahora sí calculamos fuerzas. Para que esto sea lo que nos comentaba el reglamento, debe haber equilibrio, ¿no? Por lo tanto, la fuerza de tensión y la fuerza de compresión deben ser iguales, generando un sistema de fuerza par, y el momento es igual a ya sea la tensión o la compresión por la distancia, ¿no? Aquí como esta viga tiene acero en la parte superior, por eso tiene dos flechitas, ¿no? Una compresión del concreto y una compresión del acero, steel, y ambas deben ser iguales a la tensión, ¿no? O sea, por equilibrio. Recuerden que el equilibrio pues no nos podemos brincar.
Entonces, a fin de cuentas, los diagramas que vamos a manejar son estos, ¿no? Algo así. Ya el de formaciones reales lo vamos a omitir porque vamos a tomar como bueno el del bloque de Whitney. Y vamos a tener siempre tres diagramitas, ¿no? De formaciones unitarias, esfuerzos y fuerzas. Entonces, siempre aquí, recuerden, aquí está un poquito más claro. Arriba siempre empezamos con punto 003, deformación del concreto, profundidad del eje neutro, deformación del acero, que es epsilon S o epsilon T, dependiendo, es lo mismo, ¿no? Depende cómo lo miren. Y una vez que tenemos deformaciones unitarias, vamos a los esfuerzos, ¿no? Aquí tenemos la A, que es beta 1 por C. Esto siempre, la profundidad del bloque siempre es 0.85 de F'C. Y la resultante en compresión y la resultante en tensión, ¿no? Ya que tenemos el sistema fuerza par, multiplicamos por la distancia y se obtiene el momento. Bien, vamos a ver las hipótesis, ¿no? que siempre están. Número 1, las deformaciones tienen una distribución plana. Esto es, la deformación en el acero de refuerzo, así como en el concreto, es directamente proporcional a la distancia del eje neutro, ¿no? Por eso es esta variación lineal, ¿no? Donde C es la profundidad del eje neutro, E es la deformación en el acero de refuerzo, Fy es el esfuerzo de fluencia del acero. Si usamos varilla corrugada, 4200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Fs es el esfuerzo en el acero en tensión. Y la deformación de fluencia, que es igual al Fy entre el módulo de elasticidad del acero, 4200 entre 2 millones, nos da 0.0021. Número 2, la máxima deformación utilizable en la fibra extrema a compresión del concreto se supondrá igual a 0.003, ¿no? Este es el diagrama esfuerzo de formación conocido desde mecánica. Por eso esta forma es la que ponían acá arriba, ¿no? Si lo recuerdan, fíjense, más o menos es parecida, pero calcular el área de este bloque pues es un poco complicado, ¿no? Por eso solamente tomamos la deformación útil y hacemos un diagrama de esfuerzos equivalentes. Este diagrama da muy buenos resultados, ¿no? Hay otros diagramas que son como trapezoidales, hay diferentes formas, pero el que más se usa es este de aquí, ¿no? Tanto en los libros, bibliografía, siempre aparece esa distribución, muy aceptable. Número 3, el esfuerzo en el acero de refuerzo se mide como sigue. El Fs, o sea, este esfuerzo aquí, va a depender de esta deformación, ¿no? Que nos dice, Fs va a ser igual a Fy cuando la deformación en el acero sea mayor a la deformación de fluencia, ya que vamos a usar el modelo bilineal, ¿no? Aquí la deformación no se alcanza a ver, aquí es epsilon y. Entonces cuando el Fs va a ser igual al Fy cuando la deformación del diagrama sea mayor que esto. Si usamos la varilla corrugada y de 4200, esa deformación es 0.0021. Es decir, que si esta deformación es mayor a 0.0021, el Fs va a ser igual al Fy. Pero si la deformación es menor a 0.0021, es decir, cae por aquí, por aquí, por aquí, pues usaremos lo que es la ley de Hooke, que es igual al módulo de elasticidad por la deformación correspondiente. Obviamente el valor resultante tiene que ser menor a 4200, ¿no? Entonces es simple, ¿no? Si la deformación que estamos manejando en el diagrama es mayor a 0.0021, o sea mayor, o sea que sea 0.0021, 0.003, 0.004, 0.005, ya el valor es Fy. Pero si es menor, usamos ley de Hooke y vemos cuánto vale. O sea, si andamos por aquí con una deformación, no sé, de
0,01 a la mitad, pues simplemente multiplicamos eso por 2 millones y nos da el FY. Entonces de ahí vamos a sacar el FS, ¿no? Este FS de ahí sale. Número 4, se desprecia la resistencia a la tensión longitudinal del concreto. Pues sabemos que el concreto pues, tiene una capacidad baja, alrededor de un 10% de su resistencia a la compresión, pero para fines de cálculo se desprecia, ¿no? Número 5, no existen desplazamientos relativos de consideración entre el acero y el concreto que lo rodea, ¿no? Es un poco hipótesis, ¿no? Siempre hay desplazamientos ahí del acero y el concreto. Por eso siempre es bueno usar varilla corrugada, ¿no? Para que haya el menor deslice entre el acero y el concreto. Si usamos varillas lisas, pues yo creo que ya no aplicaría estas hipótesis, ¿no? Esta deformación lineal. Que igual, ¿no? Esa hipótesis, como les digo, siempre son hipótesis, ya que sí existen ese desplazamiento relativo, pero para fines de cálculo vamos a considerarlos que son insignificantes, ¿no? Esta hipótesis es adecuada para concreto reforzado con barras corrugadas, ¿no? Lo que les comento. Se puede suponer que la deformación unitaria es la misma del acero y del concreto que se encuentra al mismo nivel, ¿no? Por eso esta deformación es lineal, ya que consideramos que el concreto y el acero no se desliza, no hay un deslice del acero respecto al concreto. Aquí se me movió un poquito la gráfica, ¿no? Esta deformación se movió un poquito, va hacia arriba, aquí, ¿no? Esta línea negra debe estar más o menos en este orden. Este punto de aquí pues debe coincidir con el eje neutro, ¿no? Se movió un poquito el gráfico, pero debe ser como este, ¿no? Fíjense aquí que donde está el acero, ahí empieza lo que es la deformación, ¿no? Nunca empiecen desde abajo, ¿no? Porque abajo no hay nada, abajo hay solamente concreto que no tiene tensión, ¿no? Fíjense, siempre los diagramas empiezan donde está el acero en tensión. Aquí debía ser lo mismo, solamente que se me movió un poquito el diagrama, ¿no? Aquí está la distribución de esfuerzo en la zona de compresión, es conocida, el bloque de Whitney, que es lo que les comentaba, que él propone un bloque rectangular con una profundidad de 0.85 de F'C y una distancia A igual a beta 1 por C. No, C es la distancia que hay desde la fibra al eje neutro, ¿no? Por lo tanto, siempre la A va a ser menor que C, porque beta 1 tiene valores menores a la unidad. Y pues llegamos a beta 1, aquí está. Este parámetro relaciona el esfuerzo promedio y el esfuerzo máximo en la zona de compresión. Es decir, si nuestro concreto es de 280 o menos, o sea, si es concreto 250, que no se recomienda para elementos estructurales, o 200, 210, 220, 250, hasta 280, el beta 1 vale 0.85. Si el concreto es de 560 o más, 600, 700, 800, el beta 1 vale 0.65. Y si hay una transición, pues hay que usar esta ecuación, ¿no? Que es 1.05 menos F'C entre 1400, que era lo que nos decía aquí el ACI, ¿no? Aquí está, solamente que aquí lo manejan megapascales, ¿no? Para F'C entre 17 y 28, el factor beta 1 se toma como 0.85. Para valores mayores a 280 o 28 megapascales, beta 1 debe disminuir en forma lineal con razón de 0.005 por cada 7 megapascales, ¿no? Prácticamente lo mismo de esta ecuación, solamente que aquí no nos pone el límite del 580, ¿no? Prácticamente todas estas textos los sacamos de ver acá, ¿no? Por ejemplo, cuando nos habla de esto, que el esfuerzo es
si la deformación en el acero es mayor a la deformación de fluencia, el esfuerzo se toma como Fy, si no, eso es la ley de Hooke. ¿Cómo lo describe el reglamento? Aquí está, ¿no? El esfuerzo en el refuerzo cuando sea menor de Fy debe tomarse como el módulo de elasticidad veces la deformación, ¿no? Que es la ley de Hooke, que es multiplicar la deformación que nos dé por el módulo de elasticidad. Para deformaciones unitarias mayores que las correspondientes a Fy, el esfuerzo se considera independientemente de la deformación unitaria, que es igual a Fy. ¿No? Entonces siempre el reglamento es un poco confuso, pero les digo, hay que leer un poquito y entender qué nos quiere comunicar, ¿no? Muchas veces también la traducción no ayuda, ¿no? Como estos reglamentos son traducidos del original, pues no, muchas veces no nos ayuda mucho la traducción y pues nos puede confundir un poco, ¿no? Bien, entonces prácticamente con esta información, con esto es con lo que nosotros vamos a, es la herramienta que tenemos para lo que es la revisión y diseño de elementos a flexión. Entonces ya ahora sí, lo siguiente sería hacer ejemplos, primero de revisión, es decir, donde nos van a dar una viga con dimensiones conocidas, concreto F'C conocido y cuantía de acero conocida, y nos va a decir, y vamos a determinar cuál es su momento resistente. Y posteriormente vamos a hacer ejemplos de diseño donde nos den un elemento mecánico, o un momento último, y nos digan, proponga una viga con la capacidad a flexión suficiente para soportar tal momento, ¿no? Y ya nosotros vamos a definir lo que son dimensiones, resistencia de concreto y armado de la viga. Entonces eso ya sería en el siguiente video.